The Law Office of González and Associates presenta La Solución con el abogado Neil González. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Solución. Somos la solución a sus problemas de accidentes, resbalones, caídas, bancarrota, foreclosure, modificaciones, daños a la propiedad, lesiones personales, DUI, defensa criminal y mucho más. Y estaremos entonces respondiendo a sus preguntas a través del 786-924-0999. Hoy, como siempre, con nuestro abogado Luis Huguet, le damos un saludo también a nuestro abogado Neil González, que se encuentra en asignación especial, y vamos a comenzar entonces el desarrollo del programa. Con el saludo, por supuesto, a todos los televidentes, a nuestro grupo de trabajo, Dieter, nuestro jefe de piso, Roxana Recio, nuestra productora, y nuestro abogado Luis Huguet. ¿Cómo está? Buenos días. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, cada vez que no viene el señor González, ¿no? Sí, señor. Porque si no van a decir, no, que Luis ya no. El señor González no está con hoy. Estamos con nosotros, coincidiendo muchas veces con el uniforme, pareciera que es el estamos... uniforme. Está muy bien, el uniforme de González and Associates, de gris. Solo que no falta un rojizo y ya creo que entramos en tema. En la jugada. Bueno, comenzamos hoy el desarrollo de nuestro programa hablando de algo obviamente de interés general como siempre, y es cuáles son las obligaciones y responsabilidades de un abogado con sus clientes o de un cliente con su abogado. Recuerde que es muy importante que usted llame al abogado Luis Huguet para preguntar, para formular sus inquietudes al 786-924-0999, y no olvide que la consulta es verdaderamente gratuita. ¿De qué se trata entonces esto de las relaciones cliente-abogado, abogado-cliente? Bueno, esta es una materia fascinante, ¿no? Porque es general, puede aplicar para cualquier tema de la ley. O sea, puede ser para bancarrota, puede ser por accidente de carros, por foreclosure. La obligación y la responsabilidad de un abogado es siempre defender con diligencia a su cliente. Es decir, siempre poniendo el interés del cliente primero, ante todo, ¿no? Hasta el mismo interés del abogado a veces, ¿no? Porque el abogado también tiene intereses en el mismo caso, pero siempre el interés del cliente es la supremacía. Hacer el cliente al abogado es también decir la verdad, hablar con el abogado, tener cualquier tipo de duda o consulta, siempre consultarlo con el abogado. Hay varias veces que los clientes hacen algo y me llaman después de hacerlo y dicen, oye, mira, dice esto, señor abogado, está bien, y no estuvo bien. Y lo primero que le digo es, me has tenido que llamar. Para eso tienes mi número, mi línea directa, con toda confianza. Para eso yo te represento. Para cualquier inconveniente en el ámbito legal, acá estoy yo. Sin duda alguna, es muy importante tener esa relación cliente-abogado, abogado-cliente bien clara. ¿Por qué, por ejemplo, abogado, una mentira puede cambiar el curso de algo? ¿Por qué específicamente? Lo que pasa es que yo voy a estar representándote contra otra entidad. Puede ser el abogado de un culpable que te chocó, pues, o del seguro, puede ser el abogado del banco que te está cobrando una línea de crédito, o el abogado del banco que te está tratando de hacer un foreclosure en la casa. Entonces yo tengo que tener toda la información verídica para yo poder tratar de defenderte de la mejor manera. Si tú me dices que la tarjeta de crédito, por ejemplo, te está cobrando la línea de crédito, y tú me dijiste, no, abogado, yo en marzo yo hice el pago, y estamos mayo y ya me están cobrando, no puede ser. O estamos en abril, perdón, y yo hice el último pago en marzo y estamos en abril y ya me están cobrando. Y después digo, no, mi cliente pagó en marzo, ¿por qué le estás cobrando en abril? Y de ahí me mandan un balance de los últimos pagos y el último pago fue diciembre del año pasado. Entonces quedo totalmente mal parado y no te puedo defender a la mejor manera. Claro. Entonces es un retroceso. Y obviamente si hay una mentira se va a saber. La mentira tiene patas cortas. Sí, sin duda alguna. Y queda en evidencia, pues obviamente, una relación poco confiable, ¿no? Entre abogado-cliente. Claro, claro. O sea, Hoy es importante porque es mucho más fácil la representación. Por eso es muy importante la verdad. 786-924-0999, consulta verdaderamente gratuita. Y si ustedes quieren ver a los abogados, al grupo de trabajo de González and Associates en la ciudad de Miami, muy facilito ubicarlos en el 5999 Biscayne Boulevard, en toda la esquina de Biscayne con la 59. O si no, también desde donde hacemos este programa en vivo y en directo, 5080 Biscayne Boulevard. Muy facilito ubicar a la gente de González and Associates. Sus derechos son muy importantes, no renuncie a ellos, no se cruce de brazos. Muchas personas pensarán, bueno, yo quiero un abogado, lo necesito porque definitivamente quiero o necesito asesoría, pero no tengo dinero para pagar eso. ¿Cuál es la respuesta?
Bueno, como siempre nosotros decimos, y lo dices tú, Iván, y siempre me lo vas a recordar, Dieter, como estoy acá en el aire, la primera consulta es gratis. Entonces vengan con toda confianza, traigan su problema legal a nosotros, como siempre dice nuestro amigo Jaime Navarro. Yo quiero tener sus problemas para buscarle la solución. Entonces traigan los documentos para nosotros poder ayudarlos gratuitamente. Y lo que dice el señor González, y es algo que siempre se me ha quedado, es tu situación económica no debería dictar el hecho de que necesites una representación legal. Si tú tienes problemas económicos, háblanos, haznoslo saber y nuestro grupo de trabajo te va a dar facilidades de pago para que nosotros podamos representar. O sea, acá lo que nosotros queremos hacer es que te salga de los problemas legales. No queremos que otro problema como falta de dinero se aparezca en tu camino. No quería nombrar el Mundial, pero tengo que hacerlo. Lo que acaba de decir el abogado Luis Huguet es como cuando en el Mundial pasa así cerquita y no hay gol y uno... así hará más de una persona que dice, hay facilidades de pago. Hay facilidades de pago. Muchas gracias de verdad a la familia de González and Associates por eso, porque eso a veces se presta para que la gente no tome esa decisión, porque lo asocia como que con un imposible, ¿no? O sea, como que, wow. Claro, y también hay que recordar, hay personas que tienen dificultades económicas o sus ingresos son bien limitados. Hay un servicio a la comunidad como es un servicio pro bono, que significa que ustedes puede ir, por ejemplo, a la asociación del bar del condado de Dade y presenta su documentación y demuestra que es una persona de bajos recursos. Ellos le pueden facilitar representación legal gratuita a esa persona. Y nosotros también colaboramos con ese tipo de servicios. Nosotros llamamos al servicio condado de Dade County y decimos, ¿tienes algún cliente que nosotros los podemos representar? Y hacemos bancarrotas gratuitas a veces. Obviamente tienes que calificar, claro, pero no les cuesta nada. O sea, siempre hay una solución. Interesante saber y por eso se llama este programa así, La Solución. La solución. Así que bueno, vamos con este importante mensaje. Al regresar vamos a desarrollar otro tema de interés general, como lo es la bancarrota y la modificación con nuestro abogado Luis Huguet. Así que ojos abiertos, oídos despiertos, como dicen las abuelas por ahí, porque este tema también nos interesa. Ya continuamos. Todo lo que tenga que ver con sus derechos, incendios, bancarrotas, resbalón y caída, daños a la propiedad, DUI y casos criminales. En las oficinas de González y Asociados, su interés es el nuestro. 786-924-0999. ¿Por qué no me llama? A manera de mini resumen, ya nos ha quedado claro que el dinero no debe ser un obstáculo para que usted acuda a la firma de González and Associates y busque la solución a su caso. También entendimos lo importante que es decir la verdad, esa buena relación entre cliente y abogado, abogado a cliente. Así que ahí vamos aprendiendo poquito a poco de la mano de todos los abogados del grupo de trabajo de González and Associates. Otro tema de interés general también es la bancarrota y la modificación. Muchas veces creemos saber cosas, obviamos cosas, pero muy importante estar con un abogado asesorándonos para que nos deje saber cuál es la realidad de esto. Por ejemplo, abogado Luis Huguet, ¿qué es mejor hacer, por ejemplo, en líneas generales, en contexto general, es mejor hacer primero una bancarrota o una modificación en caso de encontrarse en una necesidad como estas? Basado en la experiencia que tenemos acá en las oficinas, siempre es bueno hacer una bancarrota como última opción, ¿no? Hay otras avenidas que podemos tomar que de repente pueden evitar llegar a la bancarrota, ya que de por sí a voz populi bancarrota suena como medio tenebroso, ¿no? Sí, entonces a la gente no le gusta, ¿no? Un nombre así como poco positivo. Claro, es que más que todo en Latinoamérica se habla, esa palabra es una palabra que... Bancarrota se asocia con quiebra total. Correcto. Como que se acabó y apague y vámonos. Claro, entonces bancarrota es la última opción. Una modificación está a la mano de una bancarrota en el sentido de que tú quieres ajustar tus pagos para no perder tu casa eventualmente. Entonces, una modificación siempre es la primera opción a hacer. Obviamente hay factores que se tienen que considerar. Lo más importante es que nosotros podamos tener toda la información para nosotros poder proceder y hablar con el banco y ver exactamente cuáles son las posibilidades para poder modificar, ¿no? Siempre, obviamente, haciéndose saber antemano cuál es la probabilidad de que se haga o no se haga una modificación y te damos otras soluciones. Claro, me parece muy interesante, aunque reiterativo y a veces cansón, pero es necesario porque mucha gente es nueva en el programa. Correcto. O mucha gente desconoce verdaderamente el fondo de este asunto. ¿Qué es básicamente una bancarrota y qué es básicamente una modificación? Modificación es modificar tus pagos de tu casa,
tu hipoteca, ¿no? Los pagos mensuales que tienes. La mayoría de veces la modificación se da a cabo ajustando los intereses que te han dado. Los intereses son los que dictan prácticamente la mensualidad. Entonces, a la hora que tú te ajustes unos puntos, el porcentaje de los intereses, eso va obviamente a bajar tus mensualidades, ¿no? Y eso es lo que prácticamente estás tratando de hacer. Y aquí entre nos y en términos generales, abogado, y es como esa pregunta que uno se hace, ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué es más conveniente o qué es mejor? Porque mucha gente dice, bueno, yo prefiero que me baje la mensualidad. Claro. O sea, para la comodidad de la forma de pago. Otros que buscan de repente otra clase de modificaciones. ¿Qué es más aconsejable? La única manera de que el banco va a entretener una modificación es que tú ya hayas dejado de pagar, porque no tienes cómo hacerlo. No te alcanza. Ajá. Pongamos, por ejemplo, tu mensualidad es $1.500 y lamentablemente no te alcanza. Y obviamente tus hijos y tu familia tienen que comer, ¿no? Entonces, si tienes una posibilidad, tienes un trabajo estable, pero que no te alcanza, entonces nos acercamos al banco y le decimos, mire, mi cliente está pasando por aprietos económicos, $1.500 no les alcanza. Obviamente el banco te va a pedir una serie de documentos. Claro. Y al final el banco trata de ajustarte a tu realidad económica y de repente puede bajar de $1.500, puede bajar la mensualidad a 1.100, 1.200 y eso obviamente es un poquito más cómodo para la persona en pagar, ¿no? Entonces eso siempre es como primer paso. Quien no ha dejado de pagar no califica para una modificación, porque a veces desde fuera y sobre todo desde fuera, insisto, no conocemos mucho, para eso están ustedes los abogados, desde fuera pareciera que una persona que ha cumplido, que ha sido ordenada con sus pagos, etcétera, debería ser confiable desde ese punto de vista y, por ejemplo, poder negociar o llegar a un acuerdo con un banco y decir, mire lo que pasa, demostrando obviamente que mis ingresos han mermado, han bajado, ¿por qué no me modifica? ¿Por qué no se da eso? Porque el banco va a decir, bueno, pero tú estás pagando, estás al día. ¿Por qué quieres una modificación si no me estás demostrando de que tienes un hardship, como se dice, ¿no? No tienes ninguna inconveniencia en hacerlo. Entonces, si tú me estás pagando, ¿por qué te voy a modificar? Sí, pero si de repente pudiese demostrar o pudiera demostrar que sus ingresos han mermado muchísimo, tanto que le queda muy difícil seguir pagando esa cantidad, sí, pero no se ha atrasado. O sea, es decir, la persona ha estado ahí, con esfuerzo, con lo que fuera, pagando cumplidamente. ¿Eso es viable o eso definitivamente no? Es viable, pero yo no lo he visto. Bueno, habría que preguntarle a Jaime a ver si lo ha visto. Yo no lo he visto. Porque el banco siempre se va a acoger a que, bueno, tú me estás pagando al día, entonces ¿para qué sigue pagándome eso? Claro. Acuérdate que hay veces que los bancos actúan cuando ya ese ingreso que tienen tuyo al mes para. O sea, es decir, cuando dejas de pagar las mensualidades. Claro. Una vez que dejas de hacer las mensualidades, el banco dice, bueno, ¿por qué está pasando acá? No estoy recibiendo mi plata. Vamos a ver qué pasa. Y ahí es donde te dicen, te podemos dar servicios para ayudarte, tienes inconveniencia. Se me ocurrió algo ahorita de momento, no sé, y esas son las preguntas que queremos ustedes hagan al abogado Luis Huguet en vivo y en directo, 786-924-0999. ¿Puede suceder lo mismo como en este caso con los mortgage, con los pagos, por ejemplo, de un automóvil, el carro que están pagando y la persona se atrasa y esto? Esa pregunta y esa respuesta tienen obviamente su curso después de esta interesante llamada. 786-924-0999. Hola, ¿qué tal? Buenos días, nombre y adelante con la pregunta. Buenos días. Buenos días. Le habla la señora Daisy. Yo tuve un accidente de carro hace 6 meses. Tengo 3 vértebras dañadas en la espalda y no he estado bien de salud todavía. Yo quisiera saber qué tiempo se demora para el abogado que me está representando me dé la compensación por daño y perjuicio. ¿Usted ya está siendo representada por un abogado? Sí. Ok. No sería ético de mi parte responderle, ya que yo no he visto... Claro que no es ético, yo sé, pero tengo una duda bien grande. Dígame, ¿cuál es la duda? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Cuánto tiempo se demora? Es que eso no me han dicho más nada. Y lo que yo haría, señores, llamaría a su abogado y preguntarle cuál es el estatus del caso. Es decir, qué documentos han entregado, exactamente qué está pasando en el caso. Lo que yo haría es sacaría una cita en persona con su abogado y que le muestre el file para ver exactamente en qué lugar está el caso. Yo le puedo decir por experiencia que normalmente un promedio de tiempo cuando se lidia con un seguro es entre 8 a 12 meses para llegar a un acuerdo. Entonces ya estás en el mes 6.
Me Porque imagino a que tú has mí, tenido terapia por 3 meses, o sea, el tiempo va pasando y uno tiene que armar el file poco a poco. ajá, porque a mí la compañía que me dañó fue fuera de aquí del estado de la Florida, fue una guagua. ¿Ok? Y entonces el carro me lo dañó completo y yo estoy dañada todavía. Correcto. Lo que yo haría, señora, para aliviar cualquier duda que tenga, es sacar una cita en persona con su abogado para que él más o menos... Porque el único que tiene la respuesta es él. Yo me encantaría ayudarla, pero como no tengo la información conmigo, se me hace un poquito difícil. Ajá, muchas gracias. A usted, gracias por mucho Está llamar. gusto. muy bueno su programa. Muy amable. Thank Muchísimas you. gracias. Que tenga buen día. Bye, bye. Igualmente, buen día y que ojalá pues obviamente tenga una respuesta pronta y ojalá positiva. Esto de los tiempos es relativo, ¿no, abogado Luis Huguet? O sea, Claro. es una cuestión que es difícil de responder. Ya quisiera uno de repente que eso fuera entregar documentos hoy y tener todo listo mañana. Pero esto del tiempo es relativo, aprovechando la pregunta de nuestra amiga televidente, abogado. Por supuesto, al final necesitas 2 personas para bailar. Si yo tengo todos los documentos y se lo doy al banco, a la persona que estoy demandando, y esa persona no me responde, entonces yo no puedo hacer mucho. Entonces ahí es donde a veces hay problemas con los clientes, pues los clientes se molestan un poco, se está demorando mucho el caso, pero Se el abogado a puede, veces no si tiene la todo el persona, control. si el cliente está de repente insatisfecho, no estoy diciendo que la señora esté insatisfecha con su abogado, sino que se me ocurre pensar, ¿puede haber un cambio de abogado? O Por sea, supuesto. si alguien dice, no sé, se está demorando demasiado, o no estoy satisfecho, lo que fuera, ¿se puede cambiar de abogado? Por supuesto, en el medio del caso, del reclamo, tú le informas a tu abogado, ¿sabes qué? No quiero trabajar más contigo, y tiene la libertad de buscar otro abogado. ¿Y cómo se manejaría ahí el tema, por ejemplo? ¿En qué sentido? Digamos en cuanto a documentación y todo, ¿tiene derecho la persona a pedirle al abogado Sí, que por le supuesto. regrese todo? Sí, por supuesto. No debe el abogado frenar absolutamente No, nada de eso. no ni- sería ético de Ético. parte de ellos, claro. Ok. No sería Interesante preguntar esto porque muchas veces, o sea, como que vuelvo y aclaro, uno obvia cosas y uno cree que sí, la respuesta es lo que yo pensaba y de repente no. El cliente, es su caso, el cliente tiene la potestad de cambiar de abogado si no está satisfecho, tranquilamente. Nos ha pasado a nosotros, le pasa a otros abogados. Ya, o sea, es normal en el mundo legal. Bueno, retomando la pregunta y muchas gracias a nuestra amiga televidente y gracias por preguntar. Y esa es la idea, eso es lo que queremos, motivarlos a ustedes, amigos televidentes, para que llamen, pregunten, no tienen nada que perder, mucho que aprender y obviamente mucho que ganar por ahí de paso. Sus derechos son muy importantes, no los ceda, no los regale. Le había formulado la pregunta al abogado Luis Huguet acerca de la situación del mortgage, cuando una persona deja de pagar y de repente es un buen candidato para una modificación. ¿Pasa lo mismo sí o no con los vehículos? Vamos con este importante mensaje y al regresar la respuesta de nuestro abogado Luis Huguet. Ya continuamos. Todo lo que tenga que ver con sus derechos, accidentes, bancarrotas, resbalón y caída, daños a la propiedad, DUI y casos criminales. En las oficinas de González y Asociados, su interés es el nuestro. 786-924-0999. ¿Por qué no me llaman? Bueno, vamos a buscar entonces esa respuesta a la pregunta con expectativa porque me la han colocado aquí por línea interna a través de text message. Pregúntele por favor, Iván Van, al abogado Luis Huguet, si con los vehículos se puede también intentar una modificación después de no haber pagado. ¿Cuál es la respuesta, abogado Luis Huguet? No. Vamos a ser un poquito más claros, ¿no? Con los vehículos es diferente porque normalmente la tasa que te dan en los vehículos es fija. Ajá. En el mortgage es fija en el sentido con los vehículos, ya que el valor del carro se va a evaluar un porcentaje más o menos fijo. Ujú. ¿Ok? En el tema de las casas, el valor puede modificarse, puede devaluarse o revaluarse dependiendo de la situación económica del país, ¿no? Como ha pasado el 2004, 2005, que todo se cayó. Sí. Entonces los bancos son más propensos a modificar si es necesario Son para más- que ellos puedan recibir. Y acuérdate que con las casas es un pago de 5 años, de 30 De años. 30 años. Los vehículos Los caen carros siempre es en 5 menor, años. es 5 años, 4 años, 4. dependiendo de tu comodidad. Los vehículos no, los vehículos tienen un poder de recompra en el cual si es que no haces los pagos al segundo o tercer mes, Reposición. te lo embargan. Y yo no he visto casos en el cual se haya modificado la letra del automóvil. Del automóvil. Bueno, Por-
porque es fácil revenderlo al instante. Claro, gracias por la respuesta, porque Sí. me están reventando el celular diciéndome si pasaba o no, si era posible o no hacer lo mismo, la misma operación legal con los vehículos. Ahí está la respuesta por parte de un Pero abogado. que llamen en vez de Que manden- llame, exacto, que no me llame a mí, que lo llame a usted, exactamente. Llámenos, por favor. Exactamente, 786-924-0999. Y hablando de plazos y de términos, basado en su experiencia, abogado Luis Huguet, ¿cuál sería el tiempo límite que usted conoce de las personas que han dejado de pagar ese mortgage? ¿Hay algún plazo límite como que dicen, cuidado porque hasta ahí las cosas se salen de las manos? ¿Hay algún plazo? ¿Ha visto algo al respecto? No va a haber ningún cambio hasta que haya una demanda en la corte, ¿no? Lo primero que va a pasar es que te va a llegar unas notificaciones del banco, decirle por si acaso, no has pagado abril, no has pagado mayo. Semanas después te va a llegar una carta de demanda en el cual han acelerado todos los pagos de todo el contrato que tienes con el banco y te van a decir, tú debes $250,000, tienes que pagarme en 30 días o vamos a proceder con una demanda legal. Hasta ahí no va a pasar nada porque obviamente si no has podido pagar $1,000 al mes, 250 no vas a poder pagar $250,000 al mes. Entonces, en un solo pago. Entonces, que pase de ahí, no pasa nada hasta que te llega una demanda de la corte. Y vas a ver Miami-Dade County, Clerk of Courts, ahí es donde tienen que venir y hablar con nosotros, ¿no? Es más, yo les diría a los clientes que apenas ustedes dejen de pagar el primer pago, ya tengan pensado que van a necesitar un abogado para poder negociar con el banco, para no llegar a corte, ¿no? Y una vez que llegue a corte ya más o menos no hay un tiempo límite porque depende del juez, depende de su calendario y depende también del banco. De repente el banco no quiere tener la casa tan rápido porque el banco sabe que es una zona que de repente el poder de reventa es limitado. Claro. Pero si es una zona buena en la cual el poder de reventa es alto, entonces el banco va a querer la casa lo más rápido Rapidito. posible. Entonces va a empezar a acelerar los documentos. ¿Se dan cuenta, amigos televidentes, lo importante que es hablar con un abogado? Usted también puede hacerlo como yo, formular este tipo de preguntas y sobre todo buscar la solución legal a esos problemas que de repente por ahí como que nos aquejan. 786-924-0999, un teléfono muy importante, número telefónico que debería usted tener registrado en su celular y de ser necesario pues utilizarlo. Ya sabe que la consulta es verdaderamente gratuita. Continuando con este tema de interés general y entrando ya en materia de propiedades, en este caso, ¿qué es un foreclosure? Muchas veces vemos la palabra, la escuchamos, pero ¿qué es verdaderamente un foreclosure? ¿Y qué se debe hacer cuando se recibe una demanda de foreclosure, abogado Luis Huguet? Un foreclosure es la acción legal que ha iniciado el banco para empezar un proceso de embargo de la casa por falta de pago. Entonces tú dejas de pagar, como ya hemos hablado hace unos segundos, dejas de pagar y te demandan en la corte y esa es una demanda de foreclosure para que te puedan embargar la casa. En otras palabras, te van a sacar de la casa si no haces un pago o obviamente si no ganas la demanda. Hay maneras de defender esa demanda. Sería cuestión de ver, obviamente, los documentos que nos traes para ver cómo podemos defenderte. Y bueno, más que todo, si reciben una demanda de foreclosure, por favor, vayan a un abogado. Como dice el señor González, no tiene ese con nosotros. Pero vayan a su abogado y por favor consulten porque es un mundo nuevo. Hay mucha gente que no sabe exactamente qué es un foreclosure o nunca ha estado involucrado en un problema legal. Entonces hay varias, no quiero decir trucos, pero está el libro, por ejemplo, el procedimiento civil, en el cual te enseña cómo llevar una demanda y cómo presentar una moción a la corte y cómo defender cierto certificado que presentó el abogado opuesto. Entonces, todo eso ayuda para poder defenderte y aplazar lo más tiempo posible esta demanda, ¿no? Traemos a veces, obviamente, una cultura distinta a nosotros los latinos de nuestros países, ¿no? Muchas veces, y bueno, lo he escuchado y lo he vivido en algunos casos, en donde no puedo seguir pagando esto, ¿sabe qué? Tome las llaves, muchas gracias y quedemos en paz. Claro. ¿Eso no es así, o sí? No, bueno, eventualmente va a serlo así si es que se pierde la demanda. Pero no es tan fácil de decir toma la llave. Ahí están las llaves y qué pena, no puedo seguir pagando hasta luego. Por ley en el estado de la Florida nadie tiene el derecho de sacarte de tu casa. Al menos que pasen tres cosas. Que dejes de pagar los impuestos, que dejes de pagar tu hipoteca o que no cumplas un contrato a una persona que te ha mejorado la casa. Como un plomero, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen derecho a presentar una demanda y tiene que ser todo por demanda. Porque obviamente cada uno tiene un tiempo, como se llama el due process,
que es un derecho constitucional, ni siquiera es de la Florida, es un derecho federal, en el cual todo el mundo tiene que ser notificado ante cualquier demanda en contra tuya. Y tú tienes que tener el derecho y el beneficio de poder encontrar representación y ser informado ante cualquier eventualidad. Encontrando notas periodísticas y la investigación de nuestra productora Rosana Recio, veo aquí que dice que en abril de 2013 entraron en vigor algunos cambios en favor de los propietarios de vivienda. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Se sienten? ¿Se viven? ¿La gente está enterada de eso? ¿Funciona o no? Claro, o sea, en el 2013 hubo cambios a favor del cliente. A veces cuando se puede, ¿cómo se puede decir la palabra? Se puede alargar el proceso legal. Prolongarlo. Prolongarlo. Entre más tiempo es mejor, porque sigues viviendo en tu casa y obviamente no puedes, nadie te va a poder quitar. Ajá. Entonces, obviamente también crearon un tiempo límite para que para que los bancos puedan presentar esa demanda, ¿no? Entonces, una vez que hay una demanda establecida, las nuevas leyes obviamente pueden prolongar el proceso y nos dan facilidades para defenderlo. Bueno, más claro el agua, como dicen las abuelas, ya saben, 786-924-0999, línea telefónica permanentemente a su disposición, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Consulta verdaderamente gratis y de verdad, insistimos en esto, sus derechos son muy importantes. No lo regale, no se cruce de brazos, por el contrario, busque asesoría, busque ayuda con personas idóneas, como es el caso de los abogados de la firma de González and Associates. Para redondear el tema, abogado Luis Huguet, así como en términos generales, bancarrota, todas estas cosas, ¿cómo podemos concluir un poquitito en resumen esto para que la gente quede como, bueno, estoy más claro ahora? Bueno, si tienes un problema económico, tienes un problema en el cual no puedes pagar tus deudas, sea cual sea las deudas, sea la letra del carro, sea la letra de la casa o una mensualidad de tarjeta de crédito, creo que lo más prudente es ser aconsejado, ¿no? Con abogados, no con su amigo o su vecino, que han pasado por lo mismo, le va a decir, pero cada caso es diferente. Entonces es bueno que vengan con nosotros para nosotros informarles, para ver cuál es su mejor alternativa, ¿no? A veces no es bueno tirarse a la piscina sin agua. Vamos con calma y veamos exactamente cuál es la posibilidad de que se pueda arreglar este problema. Siempre hay una solución, por más negro que se vea el panorama, siempre hay una luz al final del camino. Siempre hay una alternativa y hay que buscarla y ojalá de manera idónea con abogados, como es el caso, reitero, de los abogados de González and Associates. Ahí están los números telefónicos en pantalla. Recuerden, accidentes, bancarrota, resbalones y caídas, daños a la propiedad, DUI, defensa criminal, todo eso y mucho más con la firma de González and Associates. Abogado Luis Huguet, como siempre, gracias por este servicio a la comunidad. Gracias por permitirnos entrar a sus casas. Y bueno, la hora del almuerzo, así que buen provecho. Buen provecho también para usted. Y ya sabe, como dice nuestro abogado Neil González, si usted necesita asesoría, si necesita ayuda legal, ¿por qué no lo llama? The Law Office of González and Associates presentó La Solución con el abogado Neil González.